Estupendo, muchas manos inocentes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por venir a esta sesión hoy sobre LLMOps. Mi nombre es Rubén Afonso, soy Solutions Architect en banca y servicios de seguros. Conmigo tengo a mi compañera Ana Díez, pequeña y mediana empresa de AWS también. Y hoy contamos con la participación de Jean-François Ribot, Manager Smart Analytics en Generali Seguros, que nos contará el caso de uso de cómo están utilizando los servicios de AWS para mejorar en el sector. Rápidamente haremos una pequeña revisión de la terminología para explicar qué entendemos por LLMOps, cómo encaja con el modelo tradicional de MLOps que hasta ahora utilizamos en Machine Learning. Veremos los servicios que se utilizan en AWS que soportan estos casos de uso y finalmente un ejemplo práctico de cómo Generali lo está utilizando para innovar en el ámbito asegurativo. Pues bueno, voy a empezar con la terminología. Probablemente esto ya lo conoceréis. Hablamos de MLOps, todo lo referente al ciclo de vida de modelos de Machine Learning, cómo construimos modelos, cómo los desplegamos, realmente nada nuevo, ¿no? Desde la aparición, la irrupción de IA generativa, hemos empezado a hablar de GenAIOps, es decir, cómo aplicamos todas esas buenas prácticas que conocemos del mundo de DevOps operacionales al despliegue de aplicaciones de Generative AI. Una peculiaridad que tienen las herramientas, bueno, las soluciones de GenAI es que cuando hablamos de GenAIOps involucramos también todas las dependencias que esas herramientas tienen, como bases de datos, recursos internos, recursos externos de terceros e incluso las aplicaciones de frontend que dan soporte a las aplicaciones de clientes, ¿no? Si seguimos indagando en los subconjuntos del mundo operacional hoy en día, llegamos a FMOps, que es las operaciones relacionadas a los modelos fundacionales, ¿no? Tenemos que recordar que la IA generativa cubre muchos tipos de modelos, no son todos necesariamente text-to-text. Modelos fundacionales podemos hablar de text-to-image, text-to-video, por lo tanto FMOps da cabida a todos estos problemas. Una peculiaridad comparada con MLOps tradicional son los volúmenes de datos que se necesitan y que típicamente el despliegue no es simplemente de un modelo, que a veces lo veíamos en MLOps, sino que involucra más de un modelo, es una característica de FMOps. Y finalmente llegamos a LLMOps, que es el subconjunto de operaciones para desplegar modelos LLM, ¿no? Que son un tipo de modelo específico de la IA generativa, con todo lo que ello conlleva, las peculiaridades propias de estos modelos, como controlar la gobernanza, el acceso a los datos, las características propias de los modelos, los parámetros que admiten, el prompt engineering que se llama hoy en día. Y un poco más allá de LLMOps, también hablamos con los clientes de lo que llamamos RAGOps, que es cómo gestionar los componentes RAGs que dan soporte a estos modelos, ¿no? Como probablemente ya conocen todos, los modelos de IA generativa son muy útiles. El valor viene cuando se le añade información propia, ¿no? Tus datos son tu diferenciador, como decimos en AWS. Con RAG básicamente extiendes la información en los contextos de estos modelos, por lo que RAGOps al final acaba siendo también una parte de LLMOps, ¿no? Ahora veremos un poco algunos componentes que se utilizan en AWS de GenAI. Probablemente si están desarrollando una aplicación no utilizarán todo esto, pero un subconjunto. La plataforma de datos es siempre el punto crítico porque se comienza, ¿no? Todos tenemos datos, cómo se gestionan. Una vez tenemos unos datos que queremos utilizar, típicamente empezamos a experimentar. Para ello tenemos Amazon Bedrock, Amazon SageMaker y gestionar la orquestación, gestionar, por ejemplo, si queremos hacer fine tuning, tenemos un modelo que queremos mejorar. Tenemos diferentes servicios que dan cabida a eso, ¿no? Un punto interesante aquí es que Amazon Bedrock y SageMaker los pueden ver en diferentes partes de los componentes de las aplicaciones, ¿no? Bien sea dando soporte a la parte de inferencia de los modelos, dando soporte a los modelos de embeddings, por ejemplo, gestionando la orquestación, la evaluación también, que es un punto importante. Respecto al ciclo de vida de los modelos LLMOps, vemos que hay algunas diferencias respecto a MLOps tradicional, ¿no? La primera es la elección del modelo, que probablemente lo comparte con MLOps tradicional, pero vemos que en LLMOps tenemos una variedad muy amplia de modelos sobre la que elegir. Y en ese punto llegan las preguntas que nos hacemos a la hora de elegir un modelo. ¿Con qué datos ha sido entrenado? ¿Qué tipo de licencia tiene ese modelo? ¿Qué tipo de contexto permite? Y el análisis de coste
y capacidad del modelo, ¿no? Dependiendo del caso de uso, los modelos más pequeños son más económicos, tienen una latencia menor, encajan mejor en ciertos casos, son normalmente más rápidos. Los modelos más grandes tienen mayores capacidades, son más costosos, típicamente una latencia mayor. Son métricas que tenemos que considerar, ¿no? Una vez tenemos nuestro modelo, lo empezamos a utilizar, pero tenemos que entender cómo interactuar con ese modelo, ¿no? Básicamente, prompt engineering. Cómo entiendo qué tipo de input recibe mi modelo, y una vez desplegamos nuestro modelo, probablemente la primera iteración, lo primero que veremos será que hay que mejorar en alguna manera, ¿no? Típicamente eso incluye incorporar tus datos, bien sea por fine tuning, bien sea por RAG, y iterar, ¿no? Al final MLOps, LLMOps son procesos de innovación explorativa, ¿no? Son procesos iterativos, por lo que tenemos el bucle habitual de prueba y error hasta que quedamos con un modelo. Un punto importante aquí, y se alinea con MLOps, es que una vez que tenemos un modelo, lo desplegamos. Las buenas prácticas de despliegue de modelos realmente son muy parecidas a lo que veníamos haciendo hasta ahora con MLOps, ¿no? Quiero tener mi segregación de ambientes, si tengo un modelo que funciona, lo quiero desplegar probablemente en entorno dev primero, después de pruebas, después en producción. Quiero tener infraestructura como código, por lo que todo ese bagaje que ya traemos de MLOps todavía aplica, ¿no? Realmente a LLMOps. Y finalmente voy a hablar un poco de las personas y los roles involucrados en LLMOps, ¿no? En MLOps tradicional teníamos típicamente ingenieros de datos, ingenieros de Machine Learning y expertos en DevOps. En LLMOps vemos que la mayoría de los clientes reutilizan un modelo que ya existe, ¿no? Por lo que el concepto de proveedor de modelo encaja con unos ciertos clientes en particulares. El rol de customizar tu modelo, lo que llamamos fine tuner, es mucho más amplio ahora, ¿no? Hay todo un proceso de entender tu modelo, trabajar con los prompts, incorporar datos en tu empresa, por lo que este rol realmente se ha vuelto mucho más flexible, el de customizador o fine tuner, ¿no? Y es transversal también con los consumidores. Puedes tener desarrolladores que en algún momento contribuyen a desarrollar un prompt, a entender un modelo de LLM, y en otra parte del proyecto realmente son consumidores del modelo, ¿no? Vemos una cierta transversalidad en este sentido. Vale, muchas gracias. Pues después de que Rubén nos cuente un poco los conceptos básicos que hay detrás del LLMOps, vamos a ver cuáles son los servicios de AWS que van a ser core para ayudarnos a hacer este LLMOps más eficiente. Los dos servicios fundamentales con los que vamos a trabajar, aparte de otros servicios que ya nos ha comentado Miguel, Rubén, son estos dos que vemos aquí. En primer lugar, Amazon SageMaker AI, y en segundo lugar, Amazon Bedrock. Podemos ver Amazon SageMaker AI como un servicio de inteligencia artificial con el que típicamente trabajábamos ya en el MLOps, pero que además ha adquirido estas capacidades de LLMOps y nos permite llegar, digamos, mucho más en profundidad a nuestro diseño de nuestra plataforma. Por otro lado, Bedrock es un servicio que nació con el auge de la tecnología del GenAI y que también cuenta con estas capacidades de LLMOps, pero digamos que es un servicio más gestionado en el que nosotros no tenemos por qué gestionar, por ejemplo, infraestructura a tan bajo nivel, sino que Bedrock tiene una serie de funcionalidades que hacen esta gestión del LLMOps más sencilla y más autónoma para el usuario, digamos. Vamos a ver ahora para estos dos casos cómo se centrarían en un pipeline concreto de LLMOps y cuáles son las funcionalidades de cada uno de estos servicios que podemos utilizar. Empezando con SageMaker, este sería una foto de un pipeline completo con SageMaker. Si nos centramos en primer lugar en este punto 1, como ha comentado Rubén, empezamos por la experimentación. El primer paso va a ser probar diferentes modelos. Actualmente hay muchísimos modelos de Generative AI, probar diferentes modelos y ver cómo esos modelos pues, reaccionan a mi caso de uso y también cómo los diferentes prompts que le estoy pasando al modelo pues, interactúan con ese modelo y nos dan unos resultados mejores o peores. Para esto, dentro de SageMaker pues, tenemos diferentes opciones, como por ejemplo utilizar notebooks de Jupyter, donde podemos hacer todas estas pruebas, y un punto muy importante es el punto 2 del registry. SageMaker Registry no es más que una colección en la que nosotros podemos ir almacenando todos los modelos y todas las pruebas que hacemos con esos modelos. Almacenaríamos, por lo tanto, los metadatos del modelo, con qué parámetros o con qué prompts hemos hecho la
pregunta a ese modelo y cuáles son los resultados que hemos obtenido a nivel de métricas o incluso a nivel concreto de, pues podemos incluso almacenar resultados. Esto lo que nos va a permitir es que esta experimentación sea estructurada y que en ningún momento perdamos información y que siempre pues sepamos si estamos avanzando hacia el objetivo que queremos o si por otro lado pues esta experimentación ha sido fallida y nos hemos alejado de nuestro objetivo. Una vez que ya hemos empezado a probar y tenemos el primer modelo que queremos empezar a desplegar, nos iríamos al paso número 3 y esto es pues, un entorno típico de CI/CD que podríamos ver en cualquier aplicación. Contando con herramientas de CI/CD dentro de AWS como Amazon Code Pipeline, podríamos tener esta definición de nuestros tres entornos, cada uno en una cuenta aislada, por supuesto para seguir las buenas prácticas, y lo que podemos hacer es, utilizando SageMaker Endpoints, desplegar la versión que queramos de nuestro modelo en ese endpoint de SageMaker para pues probar en ese entorno cómo han sido los resultados. Como veis aquí, algo que se añade y que no era común en el MLOps es el prompt catching. En algún lugar nosotros tendremos que ir almacenando esos prompts, que al final no es más que un dato más con el que vamos a trabajar, y los podemos almacenar en bases de datos como podría ser, por ejemplo, DynamoDB. Además, siempre vamos a tener presente CloudWatch como herramienta de monitorización que nos va a permitir pues, ir viendo cómo el modelo está reaccionando en este entorno. No solo cómo está reaccionando a nivel de si las respuestas son más o menos adecuadas, pero también a nivel de performance, latencia, costes, utilización. Y como en cualquier entorno de CI/CD, podríamos ir replicando estos cambios en los tres diferentes entornos e incluso introducir dentro de los cambios de un entorno a otro, pues incluir una validación humana o una fase de testing. Como comentábamos, los modelos de LLM, los modelos de GenAI por sí solos muchas veces no son capaces de resolver con exactitud el caso de uso con el que estamos trabajando y por eso muchas veces necesitamos hacer un fine-tuning. Dentro de SageMaker podemos crear un fine-tuning pipeline utilizando lo que se llama un SageMaker pipeline. Dentro de SageMaker Pipeline podremos crear diferentes cargas de trabajo totalmente variadas que nos ayuden a terminar este flujo completo del pipeline. Por ejemplo, lo que tenemos aquí representado, el primer paso sería el SageMaker Preprocessing, es decir, cómo voy a preprocesar los datos que yo le voy a dar a mi modelo para que mejore. Pues probablemente tendremos un job de SageMaker que leerá datos de un origen, en este caso S3, les preprocesará, les limpiará, quitará outliers para que estén listos para ser utilizados y los almacenará en otro almacenamiento, en este caso también S3. Dentro de este pipeline, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues iniciar ese training. Con SageMaker Pipeline podemos utilizar capacidad de cómputo para hacer ese training y una vez que el training esté completado, el siguiente paso sería la evaluación, que también la podríamos accionar desde este pipeline. Una vez que la evaluación ha terminado, pues como decíamos antes, el siguiente paso es almacenar esta información de nuevo en nuestro registro. Cuando estemos en una fase más avanzada de este pipeline, incluso lo que podríamos hacer es que el registrar un modelo en SageMaker Registry lance un evento a través de, en este caso, EventBridge, que active nuestro pipeline de CI/CD. Es decir, podríamos incluso automatizar desde el punto de que una vez que el training ha sido adecuado, la evaluación ha salido correcta, guardamos nuestro modelo y esto automáticamente lanza un pipeline de CI/CD. Por último, en el punto 6 hablamos del RAG, que como comentaba Rubén, pues en algunos casos también nos da un valor adicional y dentro de SageMaker pues también podemos trabajar en nuestro RAG Ops, en este caso, y también podemos tener trabajos dentro de SageMaker que se encarguen de hacer ese preprocesamiento y ese embedding de los datos para transformarlos y que sean óptimos, transformarlos a modelo de vectores y que sean óptimos para almacenarlo en una base de datos vectorial, como en este caso podría ser OpenSearch. Y bueno, visto toda esta arquitectura, que sería como la foto más completa de todo lo que podemos montar, vamos a ver un caso concreto en el que lo que vemos es aquí, a ver si os puedo apuntar, aquí abajo a la izquierda empezamos con un modelo de Hugging Face, pues típicamente tendríamos un training dataset que se almacenaría, por ejemplo, en S3 y esto, pues una vez que ese training dataset está disponible, empezaría a través de Lambda, se empezaría
una pipeline de SageMaker AI. Como comentábamos, esa pipeline puede tener todas las fases que necesitemos y se ejecutará en capacidad de cómputo que nos proporcione SageMaker, y una vez que llegamos al registro del modelo, cuando el modelo es adecuado, podemos lanzar una regla, un evento de Event Bridge que desencadene a través de Code Pipeline el despliegue de nuestro modelo. De esta manera tendríamos todo el flujo automatizado desde el training hasta el despliegue de un nuevo endpoint, y como comentábamos, podíamos también añadir aprobaciones manuales para comprobar que todo es correcto. Vamos ahora a ver cómo sería el equivalente a este pipeline, pero utilizando el servicio de Amazon Bedrock. Bueno, en este caso, para la fase de experimentación dentro de Amazon Bedrock contamos con dos funcionalidades. La primera de ellas es Amazon Bedrock Playground, que la tenemos por aquí a la izquierda. Esta no es más que una interfaz visual en la que, de una manera muy sencilla, podemos acceder a todos los modelos que están disponibles en Bedrock y empezar a hacer las primeras pruebas, para una fase exploratoria en la que identifiquemos si ese modelo parece que puede dar un buen resultado o no. Una vez que hemos elegido el modelo, la siguiente fase de experimentación va a estar relacionada con los prompts, y para eso tenemos la funcionalidad de Bedrock Prompt Management, que al final no es más que una librería en la que podemos ir almacenando nuestros prompts e ir comparando. Pues si hago este cambio tan pequeñito en el prompt, ¿cuál es el resultado? Podemos ver incluso varias ejecuciones con diferentes prompts a la vez y comparar los resultados para ir teniendo una sensación de si estamos acercándonos o no a nuestro objetivo. En lo relacionado con fine-tuning, como vemos en el centro, aquí lo que tenemos representado es una step function, que es nuestro servicio de orquestación, a través de la cual podríamos orquestar una tarea de fine-tuning dentro de Bedrock. Dentro de Bedrock podemos hacer fine-tuning de los modelos, incluso podemos crear modelos destilados, y bueno, el proceso podría ser totalmente automatizado. Lanzamos este proceso de fine-tuning, una vez que se ha acabado volvemos a lanzar nuestras pruebas y hacer la evaluación, y dependiendo de si la evaluación es exitosa o no, podemos o desplegar el modelo y para consumirlo a través de Bedrock, o simplemente descartar ese modelo si no hemos conseguido los resultados que esperábamos. Y por otro lado, lo mismo para la parte de RAG. Dentro de Bedrock, como sabréis, tenemos una knowledge base incorporada, y Bedrock nos permite automáticamente, digamos, preparar esos datos para incorporarlos en la RAG, de manera que esto es muy sencillo, ni siquiera tenemos que nosotros trabajar con esa conversión de datos a formato vectorial. Y finalmente, como veis arriba en el pipeline, bueno, al final trabajar con Bedrock nos quita el tener que gestionar los endpoints que veíamos en SageMaker, ya que para consumir estos modelos simplemente tendremos que atacar una API. Entonces, el cambio que tendremos que hacer entre un entorno y otro no será más que apuntar a la API correcta o al ID correcto del modelo con el que queramos trabajar y tener nuestro prompt adecuado, pero como vemos, el utilizar servicios gestionados como Bedrock pues simplifica un poco todo este proceso de LLMOps. Bueno, hablaremos ahora un poco de las características propias y desafíos de los modelos LLM, ¿no? Comparado, bueno, LLMOps y la casuística cuando la comparamos con modelos MLOps tradicional, ¿no? Lo primero que vemos son las características computacionales que se requieren, ¿no? Al final, para los modelos LLM se requiere una capacidad significativa de entrenamiento, fine-tuning, ¿no? Necesitas una plataforma que soporte fine-tuning, como por ejemplo Amazon Bedrock, que Ana comentó anteriormente. Incluso la inferencia, ¿no? Vemos que los modelos más grandes realmente también necesitas una capacidad de cómputo significativa mucho mayor de la que veíamos antiguamente, o bueno, seguimos viendo en modelos de Machine Learning más tradicionales, ¿no? Más orientados a análisis numérico. Fine-tuning es una característica clave. Los modelos directamente reutilizados de los proveedores son muy capaces, pero necesitan, en la mayoría de los casos, ajustarlos a tus datos de tu empresa, a tu caso de uso. Por ejemplo, quieres construir un modelo muy robusto en un determinado dominio de negocio. Una vez tengas los datos, puedes considerar un modelo de fine-tuning que te dará un modelo más rápido y más preciso en algunos casos de uso que tengas en concreto, ¿no? También vemos el feedback humano sigue siendo relevante, incluso más que antiguamente, ya que en los modelos en MLOps tradicionales tenemos métricas, ¿no? Área bajo la curva, F1, tenemos métricas para medir la calidad de los modelos, el output de los modelos. Con los modelos LLM, primero son modelos no determinísticos, con lo que el output puede variar.
Estamos trabajando en un ámbito semántico, ¿no? Generamos información, generamos lenguaje, por lo que interpretar la calidad de ese output requiere métricas nuevas y requiere validación por parte de un usuario para entender si realmente ese output se alinea con nuestras políticas, respeta las reglas de gobernanza que podamos tener, por supuesto se alinea con los criterios de igualdad y de generación de output en la industria, ¿no? También vemos el concepto de hiperparámetro, es mucho más relevante en los LLM porque tiene un impacto mucho más significativo en el precio y en el tiempo de entrenamiento o incluso de inferencia, ¿no? En los modelos tradicionales ML, por supuesto existía el concepto de hiperparámetro, pero bueno, no impactaba tanto como en los modelos LLM, por lo que es un factor a tener en cuenta. Las métricas de rendimiento, como comenté, ha sido necesario desarrollar nuevas métricas para entender cuándo realmente estamos evolucionando un modelo, ¿no? Más allá de las métricas numéricas tradicionales, cuando trabajas con lenguaje necesitas algoritmos nuevos, básicamente mecanismos nuevos como Blue o Rush, que son nuevas métricas que se han incorporado a la industria. Prompt Engineering, hemos ido hablando de Prompt Engineering constantemente, lo he mencionado yo, lo mencionó Ana anteriormente. Es crítico entender el modelo que has elegido y para poder entenderlo tienes que leer la documentación de ese modelo, probablemente lo obtuviste de un tercero. Recomendamos siempre acceder a esa documentación, entender bien cómo tu modelo está entendiendo la información, te dará una ventaja muy significativa a un coste relativamente bajo. Antes de que consideres RAG, consideres fine tuning, el primer paso es leer la documentación del prompt de ese modelo en particular, ¿no? Por lo que es importante también trabajar con modelos que te den transparencia en ese sentido, incluso información de los datos con los que han sido entrenados, ¿no? También tiene un impacto. Y finalmente la complejidad de las cadenas, la orquestación de los LLMs, ¿no? Vemos en los clientes en general, cuando utilizan un LLM, en algún momento tienes que orquestarlo, ¿no? Dentro de tu empresa. Esta orquestación se lleva a cabo por las librerías que conocen, LangChain, LangFlow, ahora tenemos Strands en Amazon, y vemos que típicamente se invierte un tiempo muy significativo en entender esta orquestación y estas cadenas de ejecución de los LLMs, ¿no? Mucho más incluso que la parte de fine tuning, ¿no? Y bueno, referente a los desafíos, cuando trabajamos con LLM, por supuesto el tamaño, la complejidad, entender si realmente necesitamos un modelo grande o más pequeño que se ajuste a nuestro caso de uso. La gestión de los datos son más relevantes que nunca. En MLOps tradicionales normalmente empezamos con un modelo desde cero que entrenamos con nuestros datos. Ahora no suele ser el caso, pero aún así necesitamos una estrategia y una gobernanza de nuestros datos para poder explotar los LLMs al máximo, ¿no? Proporcionarles la información en el contexto que realmente necesitan, ¿no? Por lo que la gestión del dato es más relevante que nunca. La parte de monitorización y mantenimiento, nuevamente son modelos no determinísticos, necesitamos métricas, necesitamos monitorizar la cantidad de información que se genera, la cantidad de información mediante tokens que les pasamos a nuestros modelos. Y por supuesto las conversaciones sobre seguridad, gestión de los modelos todavía aplican, ¿no? Sobre todo estos modelos que interactúan directamente con los usuarios finales, generan lenguaje, generan respuestas en base a preguntas. Es necesario definir raíles que te permitan delimitar este tipo de conversaciones y mantenerte dentro del ámbito regulatorio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos banca y seguros, el riesgo reputacional es inmenso, por lo que la conversación sobre compliance, seguridad en LLM es crítica. Finalmente hablaré un poco de las métricas que se utilizan en LLMOps. Las tradicionales todavía aplican, ¿no? Monitorización de sistemas, latencia, cuando mi sistema funciona, cuando no, número de peticiones, pero hay nuevas métricas que se han ido añadiendo precisamente porque estos sistemas interactúan directamente con personas, ¿no? Por lo que la latencia es crítica. Se considera una latencia ideal para una interacción con una persona, va entre los 200 y los 500 milisegundos. Si lo haces por encima de 500 milisegundos, los usuarios creen que tu aplicación es demasiado lenta, ¿no? Por lo tanto, el tiempo al primer token es un valor muy importante. ¿Cuánto tarda tu modelo en generar un token? El primero. A partir de ahí, ¿cuánto genera por segundo? Y sobre todo la cadencia de esta generación a lo largo del tiempo, ¿no? Con todos estos valores podemos calcular la latencia y tener una idea de si la latencia esperada
en tu modelo y en tu caso de uso, ¿no? Nuevamente, si tienes casos de uso donde requieres una latencia muy pequeña, por ejemplo un call center, buscarás modelos pequeños que respondan muy rápido, ¿no? Ratio de error y precisión en la respuesta, por supuesto, como siempre con los modelos de Machine Learning, entender cuándo tu modelo puede estar desviándose de lo que se espera de su funcionalidad, ¿no? Son métricas claves también. Y bueno, ahora le voy a dar paso a Jean-François, que nos va a hablar de su caso de uso en general. Y por favor, un aplauso para dar una introducción. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues os voy a contar, como dijo Rubén, un poco cómo estamos aplicando la tecnología de Amazon para desarrollar nuestros casos de inteligencia artificial. Primero, para poner un poco las cosas en contexto. Ya la he liado. Bien. Para poner las cosas en contexto de qué es Generali, pues Generali es una de las mayores aseguradoras del mundo, ¿vale? Es un grupo que tiene casi 200 años, está presente dentro de 50 países, tiene unos 82.000 clientes que dan servicio a 68 millones de clientes y factura unos 80 billones de euros en primas. Generali es muy presente en España y su presencia crece. Recientemente, el año pasado, compró Liberty Seguros. En España somos más de 2.000 empleados para dar servicio a 4 millones de clientes. Ofrecemos todo tipo de productos, tanto de vida como no vida, y que están destinados tanto a clientes particulares como a empresas de todo tamaño, de pequeñas, medianas y grandes empresas. Y distribuimos nuestros productos tanto a través de agentes exclusivos como de corredores, como el canal directo, que es la web y el teléfono, o acuerdos de banca. Entonces, como os imagináis, hay muchas iniciativas de inteligencia artificial, tanto a nivel local como a nivel de grupo, y las dos cosas van en general de la mano. Entonces, una de las que os quería comentar hoy es la que es relativa a un caso de uso que hemos hecho para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el caso de uso es que el equipo de suscripción nos pidió intentar acelerar todo el proceso de suscripción de seguros para pequeñas y medianas empresas. El proceso consta de unas 5 etapas que están por aquí. Primero recibimos por parte de nuestro agente la petición con toda la información del riesgo a asegurar. Se elabora internamente todo un informe de riesgo en base al cual luego se cotiza el riesgo. Luego se establece una negociación antes de llegar al acuerdo final. Entonces, en esta etapa de la número 2, cuando hacemos el informe de riesgo, lo que nos ocurre es que es una etapa que es muy manual, donde hemos recibido información sobre el riesgo a asegurar dentro de muchos correos distintos. Cada uno tiene unos adjuntos de formatos distintos, que en PDFs y en imágenes. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es identificar a cuál de los 800 códigos de actividad podemos asimilar este negocio, para luego mirar internamente toda la información que tenemos con respecto a estos códigos de actividad y ver pues todos los manuales de procedimientos, así como pues todos los resultados técnicos que tenemos sobre este tipo de riesgos. Entonces, lo que se nos pidió es intentar usar la IA generativa para generar automáticamente un primer informe preliminar de riesgo para ahorrar mucho tiempo a los tramitadores y acelerar el proceso en su globalidad. Para desarrollar esta solución, nos hemos apalancado sobre nuestra plataforma AWS. AWS es nuestra plataforma analítica para todo el grupo Generali. Hemos usado un LLM Gateway que ha creado el grupo Generali sobre la infraestructura de AWS, que nos permite conectarnos de forma segura y estandarizada a la gran mayoría de los modelos de Large Language Model que están disponibles en el mercado.
y luego pues también nos basamos sobre librerías de Python que vamos construyendo toda la comunidad Data Scientist de Generali a través del mundo para poder acelerar el time to market de las soluciones para cada país. Entonces, nuestros pipelines de CI/CD básicamente pues poco de forma tradicional, tenemos varios entornos, digamos, de desarrollo, de test y de producción. Estamos desarrollando toda la infraestructura mediante código, usando Terraform, y estamos usando GitLab para el control de versiones de los códigos, así como para el desencadenar todos los pipelines de despliegue. Entonces, si vemos un diagrama simplificado de la solución, lo que vemos es que lo que hemos creado es una solución donde hay toda una serie de aplicaciones, APIs, que hemos desarrollado, containerizado en unos Docker y que hemos desplegado a través de la WS Fargate. Nos conectamos a los datos de entrada que nos llegan de los agentes, que nos llegan a través de email, pues mediante API. Y entonces, una vez que hemos recogido los datos, pues hacemos un poco todos los pasos que hemos visto antes. Analizamos los emails, analizamos la documentación que está adjunta, identificamos el código de actividad, vamos a nuestras bases de datos internas para ver procedimientos y resultados técnicos y elaboramos el informe preliminar. Cada una de estas aplicaciones va haciendo uso de varios servicios de AWS, como que estamos usando dentro de esta arquitectura pues un servicio de colas de la Amazon Simple Queue Service. Estamos usando el text extract para extraer información de los documentos adjuntos. Estamos usando Bedrock para acceder a los Large Language Models, aunque estamos haciendo a Bedrock a través de nuestro gateway de grupo. Estamos usando SageMaker como plataforma de IDE para desarrollar todos los códigos y seguir las métricas del buen funcionamiento de estos modelos. Estamos usando S3 para almacenar la información de base que nos venía de los emails. Como Vector Store estamos usando el OpenSearch Service y luego estamos usando DynamoDB como base de datos donde estamos guardando toda la información intermedia y final del proceso que estamos ejecutando. Entonces, principales KPIs que podamos mencionar, además de la satisfacción global del equipo de suscripción que nos pidió la solución, lo que vemos es que tenemos un 96% de los emails que se tratan de forma exitosa y que hemos reducido de un 15% el tiempo total de suscripción, incluyendo las 5 etapas, que nosotros estamos trabajando en la segunda etapa, que es la elaboración del informe preliminar, pero sobre el conjunto de las 5 etapas pues se ha reducido un 15% el tiempo de suscripción y bueno, y queda margen de mejora todavía. Aprendizajes que podamos compartir, pues estamos viendo que es cada vez más clave que los equipos de Data Scientist y de infraestructura trabajen de la mano para desarrollar las soluciones end-to-end y estamos cada vez más cerca. Llega a ser obligatorio definir la infraestructura mediante código, que sea tanto para agilizar el despliegue de esta infraestructura dentro de los distintos entornos, como para agilizar la configuración de los nuevos proyectos y asegurarnos que todas las reglas de gobernanza están bien aplicadas. Es
imprescindible buscar la modularidad de la solución, tanto de los códigos como de la infraestructura, sobre todo cuando estamos viendo la velocidad a la cual está evolucionando el ecosistema de inteligencia artificial. El poder ser capaz de poder sustituir alguna pieza por otra que ahora está mejor sin tener que rediseñar todo es clave. Y por fin, pues que trabajar de forma iterativa, empezando pequeño pero con una solución end-to-end y ir mejorándola. Es clave, por un lado, para no quedarse bloqueados de la inmensidad de la tarea que puede ser desarrollar la solución completa, como también para identificar rápidamente cuáles son todos los problemas que vamos a tener para luego escalar esta solución, ¿vale? Entonces, es una de las muchas aplicaciones que estamos desarrollando en inteligencia artificial. Y lo que estamos buscando a través de la plataforma de Amazon es pues esta capacidad de tener herramientas serverless que nos dan menos trabajo de mantenimiento, que sean escalables fácilmente y que podamos controlar el gasto realmente por uso, sobre todo cuando empezamos pequeño, que arrancar pequeño no suponga un coste enorme. Y como comentó Ana, pues hay muchas funcionalidades dentro de SageMaker que nos permite integrar un poco todas las piezas del puzzle y es la razón por la cual estamos usando esta plataforma. Entonces, dejo la palabra a Rubén para concluir. Gracias. Gracias. Bueno, ahora que hemos visto el caso de uso de Generali, queremos también compartiros algunas buenas prácticas que recomendamos en general cuando empezamos a hablar de LLMOps en AWS, ¿no? Primero es empezar con un caso de uso pequeño, identifica bien un caso de uso, qué quieres obtener, cuál es tu objetivo, te servirá para entender la tecnología, entender los modelos, las características, utilizar un poco como una lanzadera hacia casos de uso más complejos, ¿no? No intentes empezar con un caso de uso demasiado grande desde el principio. Versionado es fundamental. Las soluciones de IA generativa tienen muchísimos componentes, interacciones entre ellos, con terceros, datos en tu empresa. Recomendamos, por supuesto, versionado, infraestructura como código, como acaba de mencionar Jean-François en el caso de Generali. Versionado bien de tus modelos, de tus datasets de prueba, de tus prompts, ¿no? La parte de prompt engineering incluye también prompt management, gestión de los prompts y saber cómo van evolucionando, cuál es el mejor prompt para tu caso de uso. Automatización simplifica tu vida, te permite avanzar más rápido con tus casos de uso. Escalabilidad, si las cosas van bien, en algún momento vas a escalar, por lo que desde el principio define una plataforma que te permita escalar en latencia, acceso a modelos, acceso a simplificar casos de uso, utilizando tecnología existente, ¿no? que te permita avanzar y manejar volúmenes cada vez más grandes de datos. Monitorización es crítica. El coste de los LLMs va relacionado intrínsecamente con cuánta información generan, medida como tokens, cuánta información consumen, medida como input, ¿no? Cuánta información proporcionas en tu contexto. Todo eso son métricas que puedes definir y evaluar dentro de tu negocio, por lo que monitorización es muy importante. Prioriza la seguridad, como siempre, son herramientas cada vez más sofisticadas, los modelos de IA generativa son muy buenos, gestionan mucha información. Mencioné el riesgo reputacional anteriormente. Define políticas de raíles de seguridad, acceso a la información, una plataforma de gestión de roles para acceder a esos chatbots, a esos voicebots, quién puede acceder a esa información, de dónde se consume, es crítico. Hoy hemos hecho un resumen muy rápido de LLMOps en AWS, pero bueno, tenemos muchos recursos online que os recomiendo visitar. Hablamos de LLMOps con SageMaker AI, cómo utilizar, cómo desplegar LLMOps con ejemplos. Tenemos blogs y código en los repositorios públicos de AWS Samples, que os comparto aquí para que analicéis. Y bueno, mencionar que hoy, y esta vez por primera vez en el Summit de Madrid, tenemos talleres durante el Summit, así que a las 3:30
hay 2 talleres, uno de ellos sobre SageMaker y Strands, que os recomiendo apuntaros si no lo habéis hecho porque las plazas son limitadas. Y bueno, hasta aquí nuestra overview del LMOps y esperamos que os haya gustado y agradecer nuevamente a Jean-François su tiempo y su colaboración con Grupo Generali y AWS. Muchas gracias. Esto fuimos nosotros. Gracias.